Sean todos bienvenidos a la lección número 3 aquí en Lecciones de Esperanza. Para su servidor Gabriel Moreno, alegría inmensa estar juntos recibiendo las bendiciones de Dios. El título de esta lección era Imágenes tomadas del matrimonio. La palabra de Dios es abundante en historias que nos dan una visión clara y amplia del gran amor de Dios por todos nosotros, así también como de su plan de salvación. Muchas de estas historias del amor son tomadas en el contexto del matrimonio, la más especial de todas las relaciones humanas, y toman el matrimonio como su punto de referencia. Si nos dejamos guiar por Dios, esta relación matrimonial puede llegar a ser una fuente de abundantes lecciones sobre el amor de Dios por nosotros y sobre también el plan maravilloso para rescatarnos y salvarnos. Aunque las ideas que hoy se tienden en relación al matrimonio han tergiversado el plan original de Dios para esta relación llevada de forma que Dios, la forma en que Dios quiere, la forma dada por Dios, nos puede dar grandes lecciones para conocer mejor el amor de Dios y también hablarnos sobre la verdad y aún, mis apreciados, sobre la profecía bíblica. Una carne. Una de las expresiones metafóricas que más se presenta en la Biblia, incluso en los libros proféticos como el libro de Apocalipsis, es la del matrimonio, para representar la relación de Dios con los seres humanos, lo que nos genera la necesidad de estudiarla para más profundidad y poder entender mejor el mensaje que Dios nos quiere dar cuando usa esa expresión. En cierto diálogo de Jesús con uno de los fariseos, este fariseo, tratando de colocar a Jesús como un contradictor de las mismas escrituras, le pregunta en Mateo 19:7, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar a nuestras esposas? Ahora, recordemos que Moisés era uno de los grandes patriarcas y líder del pueblo judío. En respuesta a esa pregunta, Jesús hace referencia al relato del libro de Génesis sobre el matrimonio, hablando de Adán y de Eva, recordándole a esta persona que el plan original de Dios al crear los seres humanos era una relación matrimonial de fidelidad para toda la vida, pero por efectos del pecado ese plan había sido malogrado. Por ser una de las primeras instituciones dadas por Dios a sus criaturas, es comprensible que el matrimonio sea uno de los blancos principales del ataque de Satanás, así como también ha atacado el Santo Sábado. Tanto en el matrimonio como en el sábado se puede ver el interés de Dios para mantener una relación cercana con cada una de sus criaturas. La figura del matrimonio, de Cristo y de su iglesia nos muestra la íntima relación de un Salvador maravilloso y perfecto, con una esposa que, aunque es imperfecta, llega a ser perfeccionada por medio de su relación, de su cercanía con Cristo su Salvador. De esta relación matrimonial podemos tomar 3 principios importantes. Perdonar, así como Dios nos perdona a nosotros, ¿verdad? En el matrimonio debemos aceptar a pesar de los defectos, así como Dios te acepta a ti y me acepta a mí. Y también podemos aprender a valorar a nuestro cónyuge como Cristo nos valora a nosotros, al punto de dar su vida por cada uno de nosotros. Apreciar, valorar y estar dispuesto a hacer mucho por nuestro cónyuge, ¿verdad? Uno de los temas que trabajamos esta semana era la novia hermosa. La Biblia también nos presenta otro relato que nos deja ver la paciencia, el amor y la buena voluntad de Dios para con todos nosotros. Y ese relato está en Ezequiel capítulo 16. Es el relato de una bebé recién nacida que es abandonada por sus padres, y esta bebé representa al ser humano o a la iglesia de Dios que se encuentra abandonada, ¿verdad? Esa bebé con la intención, o fue dejada allí, dice el relato, que en medio del campo para que muriese. Pero en esa escena aparece un caminante que representa a Dios, quien lleva a esa criatura a la casa, la cuida, la protege, le provee todo lo que necesita por muchos años. Ezequiel 16:13 describe el resultado final de lo que Dios ha hecho por ella y por su pueblo. Ezequiel 16:13 dice, así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, y prosperaste hasta llegar a reinar. Esto fue evidente para el pueblo de Dios, para el pueblo hebreo, bajo el reinado de David y Salomón. Fue un reinado maravilloso. Dice que en toda la tierra se supo del gran poder de Dios y su grandeza a través de su pueblo, a quien Dios había hecho un pueblo muy grande y poderoso. Y eso es lo que Dios también desea hacer en tu vida.
hermosearte y darte lindas oportunidades. La grandeza y señorío de Israel no se debía a nada propio, no por nada que ellos tuviesen en sí mismos, sino se debía a la cercanía y a una relación estrecha con Dios. Nosotros somos valiosos a los ojos de Dios, no por nada que tengamos o por nada que seamos, sino, mis apreciados, por la bondad y por la gracia que Dios ha decidido darnos a nosotros. Cuando olvidamos y caemos en el error del orgullo y de la autosuficiencia, es cuando comienza nuestra ruina y dolor. En Dios y con Dios somos valiosos y solo allí estamos seguros. Otro tema muy interesante esta semana era la esposa ramera de Oseas. Otro relato ilustrado con una relación matrimonial es cuando Dios pide a su siervo, el profeta Oseas, que se case con una mujer que es promiscua. Esto con el fin de mostrar de forma clara y contundente el gran sufrimiento de Dios provocado por la rebelión y pecado de sus hijos o su pueblo. Dios escogió a su pueblo de Israel, pero así como la esposa de Oseas, lo engañó y traicionó en repetidas ocasiones. Pero asombrosamente, a pesar de esto, Dios lo perdonó, lo restauró y lo aceptó de nuevo. Esta condición de Israel del Antiguo Testamento es presentada también en Apocalipsis 17, donde se muestra la rebelión y traiciones cometidas, pero ahora por la iglesia cristiana primitiva. La iglesia cristiana hizo alianzas con líderes y gobernantes que se presentaban como cristianos, como fue el caso de Constantino, buscando encontrar seguridad en esos líderes y solucionar los problemas que enfrentaba en ese momento la iglesia. En el capítulo de Apocalipsis, capítulo 18, Dios hace un llamado a su pueblo a salir de un sistema corrupto que ha contaminado su relación con Dios, mostrando una vez más la paciencia y misericordia de Dios para con su pueblo. Hoy es un momento importante para revisar nuestro caminar con Dios y si vemos que nos hemos alejado, hoy podemos tú y yo arrepentirnos, rendirnos a sus pies y allí hallaremos esperanza, perdón y salvación. Otra historia sobre el matrimonio es la historia de Isaac y Rebeca. La historia de Isaac y Rebeca también nos da lecciones importantes para nuestro caminar con Dios. La Biblia en Génesis 24 nos dice que Abraham estaba muy preocupado por la esposa de su hijo Isaac. Buscaba una esposa de su misma familia, pero esto no por hacer ninguna discriminación de tipo étnica o debido a alguna situación de pronto de hacer acepción de personas, sino debido a la gran corrupción espiritual y degradación moral que rodeaba a su familia, pues en el sector donde ellos vivían en ese momento. Abraham percibía el gran peligro espiritual para su hijo si se casaba con una mujer del pueblo cananeo. En repetidas ocasiones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vemos como el pueblo de Dios es llamado a ser testimonio y luz a los pueblos paganos. Y terminaba lastimosamente cayendo en los errores que debía más bien ayudar a corregir y abandonar a esos pueblos. Una muestra de esto muy puntual es la introducción del domingo, día pagano de adoración al sol, en lugar del día bíblico de adoración, que es bíblicamente, en mucha evidencia, el Santo Sábado. Esto es demasiado importante tenerlo muy claro para entender la fidelidad y adoración verdadera a Dios y cómo esta será decisiva en los tiempos finales. Así como Isaac entendió que era apartado por Dios y su esposa debía ser también una persona acorde a los planes de Dios, nosotros hemos sido apartados por Dios, separados para hacer luz y bendición a quienes nos rodean. Estamos en el mundo, pero con el propósito divino de ser guía para poder conducir a las demás personas a los brazos de Jesús y a presentar la verdad y defenderla como muestra de amor y gratitud a Dios por su amor y bondad hacia nosotros. Ahora, también hablamos esta semana de una ramera que era juzgada. Apocalipsis 19, versículos 1 al 9, contiene un pasaje muy particular. Allí se presentan dos acciones o dos acontecimientos que se presentan de forma simultánea. Uno de estos eventos que aparecen allí es la destrucción de la ramera y por el otro lado están las bodas del Cordero. Dos acontecimientos o eventos muy contrastantes, pero que nos presentan la justicia y el amor de Dios. Aquí se presenta cómo la paciencia, la longanimidad de Dios tiene un límite y cuando ese punto de no retorno llegue, allí entenderemos que no tiene sentido prolongar el sufrimiento producido por el pecado. Entonces Dios hará justicia y quienes por tanto tiempo han sido afrentados y han sufrido a causa de su fidelidad a Dios, van a celebrar que ese flagelo por fin se ha erradicado.
la tierra regresará como era al inicio de la creación y nunca más nos alejaremos de Dios, entendiendo lo doloroso, desastroso que son las consecuencias de una acción tal. Apocalipsis 21:2 describe en términos del matrimoniales la relación de Dios con su pueblo luego de la destrucción del pecado. La describe, dice allí en Apocalipsis, como una esposa hermoseada para su esposo. Una relación de amor, fidelidad y amor que va a perdurar por la eternidad. En resumen, Dios desea una relación íntima contigo, conmigo, con todos. Quiere estar lo más cerca posible de nosotros. También podemos decir que Dios muestra su inmenso amor al buscarnos de forma continua, reiterativa, para perdonarnos y salvarnos, como fue ejemplificado por el caso de Oseas. También podemos decir que somos escogidos de Dios y debemos hacer todo lo posible para mantenernos fieles a Él en todo aspecto de nuestra vida. Mis apreciados, Dios desea cuidarnos, bendecirnos, hermosearnos para mostrar su gloria por medio de nuestras vidas, pero la gloria y la honra deben ser únicamente para Él. Finalmente, el mal será eliminado y celebraremos la gracia y el amor de Dios por la eternidad. Permíteme que oremos juntos. Dios del cielo, gracias. Gracias por buscarnos tanto, Señor. Gracias por mostrarnos tu amor de tantas maneras. Y gracias porque tu palabra dice que algún día el sufrimiento y el mal finalizarán. Permítenos ser de los que se gozarán en la eternidad en paz, seguridad, al lado tuyo. Bendice a cada persona que ve y escucha este contenido en cualquier faceta que necesite tu intervención. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo grande y te espero en un próximo capítulo de Lecciones de Esperanza.